Real siempre fue un hombre de tener discusiones, de tensionar, y lo cual no siempre obstaculizó llegar a un acuerdo. Permanentemente tiene acuerdos con China a pesar del conflicto que sostiene permanentemente. Fue el primer presidente de Estados Unidos en pisar Corea del Norte después de que había tenido numerosas discusiones públicas con el presidente de Corea del Norte, con lo cual acá, por un lado, por supuesto que no es el mejor inicio de una relación que tengan diferencias discursivas, pero creo que lo importante es ver en el momento de los hechos y sobre todo en el de los hechos económicos, que es lo que más necesita la Argentina en su relación con Estados Unidos, qué es lo que sucede a partir de diciembre. A ver, Gustavo López, que es un hombre del Frente de Todos, pues es fuerte la declaración también es fuerte la de Trump, que fue mucho más allá de lo que plantearon los gobiernos de la región. Directamente dice aplaudo a los militares. Aplaudo a los militares que fueron los que le sugirieron la renuncia a Evo Morales. Y es fuerte también Alberto Fernández cuando dice Estados Unidos retrocede décadas, vuelve como en la década del 70 a impulsar o apañar, a ver, está ahí la frase exacta, no quiero tergiversarlo, pero gobiernos populares. Sí, lo acusa. Estados Unidos retrocedió décadas, avala intervenciones militares contra gobiernos populares. A mí me parece que son las dos cosas. Yo coincido con el análisis que las relaciones económicas con Estados Unidos van a tener un carril determinado. Y que hace muy bien Alberto Fernández en plantarse en cuestiones de principio de política exterior. Y esa política exterior, en cuanto a relaciones comerciales, me parece que va a tener algo de pragmatismo, como debe tener toda política exterior en beneficio de tu propio país. Pero me parece que en cuanto a declaraciones, Alberto ya el sábado en la Cumbre de Puebla, cuando cuenta su conversación con Macron, dice algo que me parece muy importante para tener en cuenta. Y dice que usó esa conversación, lo utilizó en el buen sentido esa conversación, porque cree que tiene una oportunidad para ser vocero de contarle a Europa qué está pasando en América Latina y que no sean otras voces las que le cuenten a Europa qué está pasando en América Latina. Digo, el populismo, como se lo llama en Europa, no es entendido tal cual ocurre en América Latina. Ellos piensan, por sus experiencias, que el populismo es la derecha fascista, cosa que es cierto en Europa. Acá los movimientos populares tienen otro sesgo, tienen que ver con lo nacional popular. El progresismo, fíjate vos que el único país que nosotros llamamos nacional y popular a estos movimientos es Argentina. El resto de América Latina se lo llama progresismo. Y me parece que es una manera de contarle que es una cosa diferente a lo que ellos creen que es. Lula también, en el mensaje que manda en la Cumbre de Puebla, dice: América Latina hoy tiene un problema, o las democracias de América Latina no pueden conjugar la libertad con el progreso social. Entonces, cada vez que hay progreso social, se interfiere en el desarrollo de la democracia, es decir, se voltean a los gobiernos progresistas. Me parece que hoy Alberto puede aparecer aislado en un contexto donde han avanzado las derechas por fuera de la democracia, digo, el golpe en Bolivia, pero la destitución de Dilma, en su momento la destitución de Lugo, pero bueno, es el esfuerzo que hay que hacer. Ahora lo voy a plantear en otros términos, digamos. Sí. Tanto en Washington como el propio Macron, porque tienen 25 asesores para Latinoamérica, sí, y los embajadores le pasan toda la información en el detalle y demás, saben lo que fue el gobierno de Cristina. Sí. Con sus luces y sus sombras. Y en general la ubican como una líder populista con más sombras que luces, digamos, porque esa es la visión que tienen. No digo que esté bien o esté mal, pero no saben qué puede ser Alberto Fernández. Lo conocen a Alberto Fernández porque no es ninguna novedad. Ha sido un hombre que ha tenido mucho vínculo, sobre todo con la Embajada de Estados Unidos, informando, comentando, dialogando, intercambiando. Lo conocen a Alberto Fernández. No saben qué puede pasar con Alberto Fernández en el gobierno. No saben qué puede pasar con el Frente de Todos, hacia lo que decía Liliana, hacia dónde va a ir, qué le va a vetar Cristina, qué no le va a vetar, qué quiere hacer, más allá de lo que ha dicho Alberto Fernández en esas reuniones. Ahora, a la primera de cambio hay un enfrentamiento fuerte desde el punto de vista verbal entre Alberto Fernández y Trump respecto a un tema muy sensible. También, a ver, pero Facundo Nejanqui. No, a mí me parece que es Sí. un error creer que el único interés estratégico de la Argentina es resolver el problema de la deuda.
Porque acá parece que la política exterior es, vas, te sentás con Trump, él te pide 3 cosas, te resuelve el problema de la deuda y ahí se resolvió la política exterior argentina. Y me parece que para Argentina es tan importante, o para la presidencia de Fernández, es tan importante no caer en default y resolver el problema de la deuda, como evitar que en los bordes del país, los países vecinos, estén sufriendo desequilibrios institucionales en los cuales, digamos, intervienen las Fuerzas Armadas. Ese es un muy mal antecedente para la región y es una amenaza para el propio Alberto Fernández también. Disculpame un poquito porque hay un problema técnico. Le paso a Guido Lorenzo y ahora vamos con vos. A ver, Guido. No, a ver, si bien es cierto que la política exterior no se puede, digamos, circunscribir solamente al tema de la deuda, me parece que va a ser primordial y es lo primero que va a tener que atacar Alberto Fernández, porque es... No es la deuda, es la estabilidad económica de Alberto Fernández, digamos. Si los primeros 6 meses u 8 meses tiene una crisis mayor o si hace pie y logra recuperar la economía para ir hacia algún lado, digamos. Exacto, lo que no pudo ganar, si se quiere, en su legitimidad de origen, por decirlo de alguna forma, porque gana con votos prestados de alguna manera, los va a tener que construir justamente con hechos, ¿no? Y lo discursivo acá también es importante, pero... En algún sentido estamos viendo, o me parece que lo que estamos viendo es una posición discursiva de un lado o asistiendo a un doble discurso, más claramente dicho, ¿no? Para los que quieren escuchar hacia adentro, si Macri dijo que esto fue un golpe de Estado, yo digo que esto no fue un golpe de Estado, yo digo que esto fue un golpe de Estado. Y sigo confrontando internamente. Ahora, de vistas afuera, me parece que vamos a terminar obedeciendo a lo que diga Estados Unidos. No, a ver, pero te lo planteo en otros términos. Señalo una cosita. A mí me parece que ahí Alberto Fernández fija una posición respecto a lo que él efectivamente cree y no está muy lejana de la oposición. Fíjense, ahora vamos a ver, pero Susana Malcorra, que fue la canciller de Macri hasta hace 10 minutos, la canciller que algunos consideraban que Macri era la ídola para Macri en términos de relaciones exteriores, es la que le planteó la política exterior de la Argentina en los primeros 2 años del gobierno de Macri, cuando Macri no tenía idea de lo que era la relación de un canciller con el mundo. Bueno, ha dicho, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Lo han dicho varios integrantes de la propia coalición de Juntos por el Cambio. Es decir, o sea, yo ahí no veo que Alberto Fernández esté fijando su posición con el golpe para diferenciarse de Macri, sino que es lo que piensa Alberto Fernández y tiene buenos fundamentos para pensar eso. Pero es lo que estamos discutiendo ¿vos vas a justificar un golpe de Estado por la cuestión económica? ¿Cómo? La pregunta es, ¿vos vas a justificar un golpe de Estado por arreglar la deuda externa? A mí me parece que con la historia que tiene... por eso, con la historia que tiene la Argentina... por eso estamos analizando cómo se sigue en base a esta situación, donde Alberto Fernández no puede cambiar su posición, porque claramente tiene una opinión formada y además es una opinión, si se quiere, mayoritaria en la dirigencia política argentina de lo que pasa. Exacto, lo dijo la UCR, lo dijo el socialismo. Y del otro lado tenés a Trump, que sale con los tapones de punta a aplaudir al ejército boliviano por la destitución de Bolívar. Planteamos esto y seguiremos discutiendo todo lo demás. Planteamos esto, fue un golpe de Estado. Y no queremos que América Latina vuelva a esta situación. Y estamos preocupados. Y la UCR también lo plantea. Y también lo plantea el socialismo. Y es la historia de América Latina. Y es cierto que Estados Unidos cambia lo que venía diciendo. Lo que venía diciendo el gobierno anterior norteamericano. Bueno, y seguiremos discutiendo todo lo demás. Lo que pasa, Gustavo, hay una cosa que es clara y concreta. Lo del golpe de Estado, la mayor parte, inclusive la Unión Cívica Radical, se ha despedido al respecto, ¿no es cierto?, dirigente y demás. Pero pocos hablan del fraude electoral, que devino en un montón de otras cosas, digamos. No, pero Maxi, ¿sabes cuál es el tema? No, pocos hablan, no estaba planteado como tema. No, pero claro, no digo acá. Digo en general, digamos, en lo que es el Frente de Todos, inclusive en la UCR también. No, está bien, pero, a ver, Javier, quiero tratar de plantear la relación entre Estados Unidos y la Argentina. No me quiero quedar en el tema exclusivamente de Bolivia, que efectivamente es un buen punto respecto a el fraude electoral, las irregularidades en la elección y demás, sino que las cartas ya están echadas. Sí. Hay un presidente electo en la Argentina que dice esto fue un golpe de Estado. Hay un presidente en Estados Unidos que dice que no. Que dice aplauda a los militares que destituyeron a Obama. ¿Cómo sigue la relación entre la Argentina y Estados Unidos? Si esto es un obstáculo grande o no. Maxi, yo sinceramente, en base a los años que uno tiene de cubrir esto, Estados Unidos sabe que Alberto Fernández no piensa igual que Macri. Sí, correcto, es distinto, lo sabe desde el momento que ganó.
Tampoco el que Mauricio Macri haya coincidido siempre o en su mayoría con Trump, significó el desembolso de los 5.400 millones de dólares. O sea, yo creo que lo que va a esperar Estados Unidos, más allá de esto, que además nunca va a haber una coincidencia ideológica. O sea, pensar que Trump va a tener una super coincidencia ideológica con Alberto Fernández... No, pero acá el tema es cuando Alberto Fernández le dice... Estados Unidos atrasa décadas. O sea, no es que se expone una diferencia. Va Alberto Fernández. El punto de la negociación económica no va a pasar porque Trump le diga, me dijiste bien, esto. pero, a ver, Facundo Necampi, habíamos quedado... No, yo... Sí. Gracias. No, a ver, para retomar un poco la línea de lo que está planteando Liliana, yo creo que la relación tiene matices. Sí. Y, digamos, puede haber coincidencias en la lucha contra el narcotráfico, puede haber coincidencias en posicionamiento sobre el terrorismo internacional y puede haber diferencias muy profundas sobre las posiciones sobre la democracia y sobre lo que sucede en América Latina. Y bueno, habrá que saber administrar esas tensiones. Evidentemente hay un quiebre sobre lo que era el consenso democrático después de las transiciones a la democracia en América Latina. Hay versiones y miradas distintas. Antes había como una mirada general, todos acordábamos que esa regla de juego era la más importante, que la democracia era intocable. Y ahora evidentemente hay miradas distintas porque depende el lugar, el perfil ideológico que tiene el presidente. Entonces uno tiene miradas distintas sobre si está bien que intervengan los militares, sobre si está bien que haya fraude. Entonces, bueno, eso, digamos, le agrega una riqueza, no en el buen sentido. Por eso digamos. me parece interesante la opinión cuando yo estoy totalmente de acuerdo, que está todo teñido por la mirada ideológica que tienen cada uno, ¿no? Y en ese sentido se pone la luz en algo y se esconde lo otro, ¿no? De un lado se pone la luz en el fraude, del otro lado se pone la luz en el golpe de Estado y demás. Por eso me parece muy interesante la posición de Susana Malcorra. Alguien insospechada, no sé, de jugar con el frente de todos. Exacto. Fue la primera canciller, pero además alguien de las pocas que tiene nivel internacional para discutir en el escenario internacional, diplomático y demás, posiciones importantes para la Argentina en el mundo. Más allá de que haya sido la canciller de Macri, mucha gente no esté de acuerdo con la política exterior que planteó Macri. ¿Qué dijo sobre este punto Susana Malcorra? Que no es un punto de una cuestión comercial, si Argentina debe ir al libre comercio con Europa o no, si Argentina debe dejar entrar a los chinos en las inversiones o no. Es un punto de una cuestión de principios, de fundantes de un Estado, de derecho. Ha dicho Susana Malcorra, en Bolivia hubo un golpe de Estado. En primer lugar, porque el mandato presidencial vigente fue detenido. En segundo, porque esta interrupción no estuvo avalada por el Congreso. Y en tercer orden, por el rol de las Fuerzas Armadas en la renuncia del ex mandatario boliviano. No, sí, una cosa que quiero agregar es un matiz. Es decir, es cierto que las relaciones entre en dos países, por ejemplo, están llenas de un montón de elementos. Y necesariamente la posición de Alberto en este tema no creo que condicione la relación futura con Trump. Pero sí es importante que Estados Unidos se fija como en la buena voluntad, la buena predisposición. Es decir, lo que no tolera Estados Unidos es ALCA 2005, por ejemplo, en Mar del Plata, o un canciller abriendo las cajitas en el aeropuerto. Eso es inadmisible. Y de hecho, Estados Unidos se la tuvo jurado ante mucho tiempo a el kirchnerismo por lo que había sido el ALCA. Así que por eso me parece que están en una posición de esperar y ver efectivamente quién va a ser el canciller, como decía Liliana recién. Y Felipe Solá ha dado señales, que todo el mundo rumorea, yo no tengo información, pero rumorea que podía ser el canciller. De hecho, en la declaración del Grupo de Puebla, aparentemente ayer o anteayer ya marcó que él prefería una posición un poco más diplomática, parece así, es una buena señal más moderada. Sería una buena señal de pragmatismo, exacto. Frente a Estados Unidos. Vamos a hacer una pregunta, Maxi. A ver, ¿cuál sería la política de Alberto Fernández? Digo, en materia internacional, con los Estados Unidos y con otras potencias. ¿Una política internacional más vinculada al peronismo o al kirchnerismo? Esa sería en todo caso por ahí la pregunta. El peronismo es un poco más cercano, si no estoy hablando de las relaciones carnales de Menem, pero digamos siempre ha sido, inclusive Duhalde en su momento. Al kirchnerismo fue mucho más confrontativo. Y no solamente por el tema del ALCA, no solamente por la situación en Mar del Plata que se produjo acá cuando vino Bush. Digo, a mí lo que esa será la balanza. A mí lo que me dicen, y es un poco los gestos, ¿cuál fue el único país que visitó hasta ahora Alberto Fernández? México. Bueno, México, sí. México. Ahora. Fue a México. Como presidente electo, estuvo en Bolivia. Presidente electo estoy hablando, sí, ¿no? ¿Cuál es la posición? Argentina en Latinoamérica solo, habiendo de alguna manera desarmado la posibilidad de armar conjuntamente con el Mercosur.
por la posición de Bolsonaro, porque no solamente ideológicamente con Bolsonaro, sino que Brasil tiene un proyecto distinto al que tenía originalmente el Mercosur para la Argentina. Bolsonaro va al libre comercio con Estados Unidos, quiere un proyecto de modelo económico de país distinto a lo que le significaba antes el Mercosur. ¿Qué le queda a la Argentina en la región? No le queda nada. El único Piñera, que tiene también una economía totalmente distinta a la Argentina, muy abierta y demás, pero está en crisis, no le queda nada. Entonces, lo que me dicen es, el alineamiento es hacia dónde va México, que también tiene su propio acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y sus propios intereses. Pero desde el punto de vista de los grandes planteos es hacia dónde va México. Hacia allá fue Alberto Fernández. ¿Me equivoco? E ir hacia México no es pelearse con Estados Unidos, al contrario, es el socio estratégico de Estados Unidos en la región. Pero vos me estás diciendo que vos... López Obrador y México, más allá de las diferencias ideológicas. Pero, Maxi, ¿vos crees que Alberto va a no fomentar o tratar de mantener el Mercosur? Vos sabés como economista que básicamente es el grueso de nuestras exportaciones y nuestro intercambio. México estamos muy lejos de poder sustituirlo. O sea, yo no creo que Alberto Fernández, por más que es muy complicada la situación con Bolsonaro, vaya a querer no mantener el Mercosur. Sí, va a tratar y hacer lo posible, pero desde el punto de vista estamos hablando política estratégica. Bolsonaro va hacia otro lado. Más allá de lo que quiera Alberto Fernández, va a tener un problema grande en la relación con Bolsonaro, no porque Bolsonaro sea un loquito, sino porque tiene un proyecto de país distinto. Está jugando... ¿Eso sí significaría que Bolsonaro abandone el Mercosur? Bueno, no que abandone, pero que plantee cosas que son bajar el arancel externo común. Y si bajás el arancel cero, y bueno, sí, es que lo ha planteado. Es una locura. Es que no arancel cero, pero bajar el arancel externo común, cosas que para la Argentina en este momento son muy perjudiciales. Bueno, a ver, hay sectores del esto gobierno. es como un partido de fútbol. Pero la pregunta es cuál es la posición que tiene ante el mundo Alberto Fernández. ¿Es un poco la posición de México? No, ¿Es a una ver, posición una distinta? cosa es la de Evo Morales. No, una cosa es la diplomacia y otra cosa es la economía. En la diplomacia, México tiene una tradición que no ha abandonado nunca. Y Argentina tenía una tradición que lamentablemente abandonó con el gobierno de Macri. Entonces, el único punto de contacto en esa histórica relación diplomática es México. Esto es, no intervención y, digamos, respeto a los derechos humanos, porque en todo caso México, desde 1936, la Guerra Civil Española, hasta acá, pasando por los refugiados argentinos, siempre tuvo embajadas abiertas para salvar a la gente que no la maten. Digo, esa fue una política de México que mantuvo siempre. Argentina tenía la política de no intervención, de la libre determinación de los pueblos, y la abandonó el gobierno de Macri. Me parece que es retomar la tradición argentina. Entonces, viene ese diálogo. En cuanto a lo económico, el sábado, Alberto también lo dijo, es de Estado a Estado, no importa quién gobierne Brasil, nosotros no vamos a romper esto. Ahora, los otros también juegan. Digo, si Bolsonaro es exitoso en su plan de romper el Mercosur, que habrá que ver qué piensan los empresarios brasileños, bueno, Argentina deberá en su momento replantearse otra estrategia. A ver,